Muy buenos días, mi nombre es Ángela Riasco, soy tutora del programa Todos Aprender y por medio de este video quiero mostrar unas herramientas que podríamos utilizar para hacer el análisis de los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. En este momento ustedes pueden ver los resultados de X colegio en el área de Ciencias Naturales del grado sexto 1. Acá, como pueden observar, la sábana nos va a mostrar los componentes, las competencias, las afirmaciones y las evidencias de las 20 preguntas. Además, acá lo que tengo señalado de negro hace alusión a los nombres de las estudiantes, que las he querido mostrar de negro o pintar de negro mejor para que no aparezcan esos nombres y así proteger su identidad. Abajo ustedes van a encontrar que aparece. Yo quise, esto yo lo reduje, pues lo puse más cortico porque esto aparece así más grande, ¿cierto? Entonces yo lo puse más pequeñito para que nos permita tener una visualización completa de las niñas. Luego abajo también resalté de azul las respuestas correctas, que esas aparecen dentro de la sábana. Y luego hacemos sugiero yo que definamos qué es lo que vamos a analizar. Si vamos a hacer el análisis por componentes, si vamos a hacer el análisis por competencias, si lo vamos a hacer por afirmación o por evidencia de aprendizaje. En este caso yo decidí hacerlo por componente, es decir, por aprendizaje. En ciencias naturales tenemos los componentes que tienen que ver con ciencia, tecnología y sociedad, que en ese componente se hicieron 6 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas decidí pintarlas de amarillo para poderlas diferenciar de los demás componentes. El otro componente es entorno físico, que tiene 7 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa decidí pintarlas de verde para poderlo diferenciar de los demás componentes. Y el último componente es entorno vivo. Esas las he resaltado de rojo para diferenciarlo de los otros dos componentes. Una vez tenga diferenciado eso, entonces sugiero que también resaltemos, acá aparecen las respuestas de todo el grupo. Este grupo respondieron 36 estudiantes. Y acá voy a empezar a resaltar, por ejemplo, la opción correcta es la A. Entonces voy a mirar cuántas niñas en la primera pregunta respondieron la opción A, que es la correcta. Nótese que está resaltado de amarillo, pues de un color, las que respondieron. Lo mismo, la siguiente pregunta, que la opción correcta me aparece que es la C, entonces acá señalo todas las que son C. Y así sucesivamente, como la siguiente pregunta es la B, señalo todas las que respondieron B, y como la siguiente, la opción correcta es la C, todas las que tienen C. Algunos dirán, uy, eso es muy complicado de tener que resaltar niña por niña. Les voy a dar una herramienta, cómo resaltarlo todo completo. Primero, señalo toda la columna. Nótese que aquí ya voy a trabajar con otro componente, que es el de entorno físico. Entonces señalo toda la columna, la señalo completamente. Y acá encuentro que la respuesta correcta es la C, pero que además en estas 4 la respuesta correcta es la C, entonces yo voy a enseñar las 4 de una vez. Le doy acá en formato condicional, resaltar reglas en celdas, es igual a, y elijo la C. Luego le doy que me la pinte de verde porque es el color que yo le di a entorno físico. Le doy a aceptar y pueden observar que me ha quedado resaltado de verde las respuestas correctas. Luego nos venimos para el siguiente. La siguiente la señalo toda. Y acá la respuesta correcta es la D, entonces le doy formato condicional, le digo que me resalte todas las respuestas que sean igual a la D y que me las pinte de verde. Nótese que él me ubicó todas las respuestas que están con D. Luego me vengo acá y señalo esta.
Y como acá la respuesta correcta es la A, entonces le doy formato condicional, resalta regla, es igual a, escribo A y pido que me lo haga con color verde. Le doy a aceptar. Ahora paso a la siguiente pregunta, en la que la respuesta correcta es la, observo abajo que es la D, ¿cierto? Acá es la D. Entonces, se me, vuelvo y la señalo porque se me desajustó. La respuesta correcta es la D, le doy formato condicional, resaltar reglas, le digo que es igual a, escojo la D, le doy a aceptar y, bueno, ahí se me olvidó decirle el color. Entonces, nuevamente es igual a la D y le digo que me lo pinte con el color verde. Aceptar. Nótese que acá ya señalé todos los que tienen que ver con este componente de entorno físico. Después de eso, sugiero yo que por cada niña hagamos un análisis de cómo le fue a esa niña en ese componente. Por ejemplo, esta chica solamente tuvo una respuesta correcta. Entonces, digo yo que esa niña deberíamos priorizarla en ese componente. Por lo tanto, pinto acá de verde. Esta solo tiene 2 correctas de 7, también se necesita priorizar. Esta tiene 3 correctas de 7, se necesita priorizar. La siguiente tiene solo una correcta, se necesita priorizar. Señalo la siguiente, que tiene solo 2 correctas, se necesita priorizar. Luego sigo con la siguiente, que también tiene 2 correctas, se necesita priorizar. Y así sucesivamente voy revisando en cada una de acuerdo al número de preguntas que haya respondido correctamente. Por ejemplo, esta respondió 1, 2, 3 y 4 correctas de 7, no necesitamos priorizarla. Esta tiene 1, 2, 3 y 4 correctas de 7, no necesitamos priorizarla, mientras que esta solo tiene una correcta, necesitamos priorizarla. Esta tiene 2, necesitamos priorizarla. Y así vamos analizando niña por niña para evidenciar qué chicas o qué estudiantes requieren que les establezcamos un plan de apoyo. Acá esta tiene 3 de 7, es importante establecer un plan de apoyo. Esta también tiene 3. Esta tiene 2. Esta tiene 2. Esta tiene 1. Esta tiene 2. Esta tiene 1. Esta tiene 1. Esta tiene 1. Esta tiene 2. Esta tiene 3. Esta tiene 2. Esta tiene 1. Esta tiene 2. Esta tiene 3. Entonces, nótese que de acá para abajo todas hay que priorizarla porque esta es la que más tiene estrés. Previo a comenzar el video, había hecho este mismo ejercicio con el componente de ciencia, tecnología y sociedad. Y en ese componente lo resalté de amarillo y estos son los resultados. ¿Por qué son buenos los colores? Porque nos permiten de una manera visual identificar cómo están nuestros estudiantes, identificar a nivel grupal cómo están. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en este caso, este docente de ciencias naturales debería priorizar más en lo que tiene que ver con el entorno físico a lo que tiene que ver con ciencia, tecnología y sociedad. Aunque acá el 53% de las niñas necesitan un plan de apoyo, acá es todavía más grande el porcentaje, ya que de 36, solo 2 no hay que priorizarlas. Es decir, 34
34 requieren priorización. Entonces, si miramos el porcentaje, nos va a dar 94%. Lo mismo haríamos con el componente de entorno vivo. En el componente de entorno vivo, entonces diríamos que señalamos toda la columna. Vamos a la parte de abajo, que es la B, la opción correcta. Elegimos formato condicional. Le damos resaltar las que son iguales a la B y aceptar porque ese es de rojo. Luego vamos a este. Señalamos toda la columna. Miramos cuál es la respuesta correcta que es la C, pero como también en la C de la que sigue, señalamos ambas. Y le decimos que nos resalte todas las que sean C. Y evidentemente nos resalta todas. Luego vamos acá a esta. Vemos que la opción correcta es la B, entonces señalamos las que son iguales a B. Luego vamos a la siguiente columna. Acá vemos que la opción correcta es la C. Entonces, le pedimos que nos resalte las que sean C. Luego vamos a la siguiente. Aquí vemos que la opción correcta es la B. Entonces le pedimos que nos señale la B. Y por último, vamos a esta última pregunta, que aquí vemos que la opción correcta es la C. Y elegimos esa. Una vez tengamos todo esto organizado, entonces pasamos a hacer análisis. Este análisis es por niña, mientras que este es por grupo. Entonces acá podemos ver que esta niña se necesita priorizar en este componente porque solo tiene 2 correctas de 7. Esta tiene 3 correctas, también es importante priorizarla. Esta no porque tiene 4 correctas, esta no porque tiene 5, esta no porque tiene 4, esta sí porque solo tiene 2, esta sí porque solo tiene 2, esta no porque tiene 5 correctas, esta sí porque solo tiene 1, esta sí porque solo tiene 1, esta sí porque tiene 3, esta sí porque tiene 3. Nótese que son 3 de 7, ¿cierto? Por eso esta solo tiene 1. Esta tiene 4, esta no tiene nada. Esta solo tiene 1. Esta solo tiene 1. Esta solo tiene 3. Estoy hablando de tener respuestas correctas. Esta solo tiene una respuesta correcta. Esta tiene 2. Esta tiene 2. Esta tiene 3. Esta tiene 3. Esta tiene 3. Esta tiene 2. Esta tiene 1. Esta tiene 3. Aquí no hay una sola respuesta correcta. Aquí hay 3. Aquí hay 2. Aquí hay 3. Aquí tenemos 2 respuestas correctas. Ojo que estoy mirando solamente los del rosadito, que son del componente de entorno vivo. Y esta tiene 1. Entonces acá ya contaría
Son 36, voy a contar las que no hay que priorizar, que son 2 ahí, 3, 4, 5, 6, 6. Entonces son 30 a priorizar. Que si copiamos la misma regla que acá, me va a dar el 83%. ¿Listo? En ese caso, el docente, ¿qué haría? Hace una toma de decisiones y dice, bueno, estas niñas que tienen los 3, les puedo hacer un plan de apoyo individual para reforzar sus aprendizajes en ciencias naturales. ¿Por qué? Porque están con falencias en los tres aspectos, ¿cierto? En los 3 componentes. Y ya el docente, una vez tenga detectadas las niñas a las que debería establecer un plan individual, serían estas, y contémoslas, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y si quisiéramos saber porcentajes, diríamos que es el 44%, que es el 44% del grupo. Pero a su vez el docente puede mirar así, puede decir que lo que más debe priorizar es el componente de entorno físico y el entorno vivo. De esta manera nosotros podemos hacer los análisis de resultados y hacer una toma de decisiones. También puedo mostrarles el otro reporte que nos da, que aquí ya nos dice si la pregunta fue de mucha dificultad, si fue difícil, pues si fue una dificultad moderada, ¿cierto? Entonces hay preguntas que fueron muy difíciles, otras que fueron difíciles y otras que fueron con una dificultad moderada. Y eso también a nosotros nos da unos criterios para esas tomas de decisiones. Además acá nos muestra no solamente los componentes, sino los componentes desde las competencias, es decir, en ciencia y tecnología, el 48% de las estudiantes respondieron bien, pero si hablamos de la competencia que tiene que ver con explicación de este 48%, en la parte que tiene que ver con la competencia de explicación, al 50% le va bien, al 37% la indagación y al 62% el uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces aquí diríamos que la competencia en la que más están, la que mejor está este grupo es el uso comprensivo del conocimiento científico, mientras que la que más tienen que profundizar es la indagación y un poquito menos la explicación de fenómenos de la ciencia. Es importante que después de este análisis se hagan una toma de decisiones desde las áreas y también se lleven al consejo académico para que podamos aplicar esta estrategia, como lo dice su nombre, evaluar para avanzar. Y que no solo nos quedemos con estos resultados, sino que hagamos una trazabilidad entre estos resultados y los resultados internos que tenemos en nuestras instituciones cuando hacemos estas evaluaciones de periodo o estas evaluaciones que se hacen en clase a clase y que a través de toda esta trazabilidad que le damos al proceso podamos hacer una toma de decisiones. Espero que este video haya sido de mucha utilidad y si algo me lo dejan saber en los comentarios si tienen alguna inquietud. Muchas gracias.